El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina, Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Bueno, después de haber pasado realmente un festejo de los 150 años del Hospital Alemán el día viernes, realmente espectacular en todo sentido, por los invitados, por la organización, por la cena, realmente Mora Godoy bailando tangos, realmente un festejo a la altura de los 150 años, pero ¿quién mejor que el que tuvo la idea de hacer esto, que es mi amigo, el doctor Jorge Gori, que cuente un poco cómo vivió esta reunión? ¿Qué tal? Lo dijiste como que si yo hubiera sido el promotor de los 150 años. No, para nada. No, para nada. Bueno, sí, lo vivimos todos, los que pertenecemos al Hospital Alemán, con mucha alegría, muy contentos. Además que, como vos habrás notado, había un ánimo festivo. Estaban todos muy bien. El presidente de la institución, el doctor, no es doctor, perdón, Ricardo Bergol, estaba exultante, sí, estaba contento. Es un hombre que merece ser nombrado porque le está dando un impulso al hospital realmente muy importante. No es médico, pero se interioriza, se ocupa y se preocupa de todos los actos relacionados humanísticamente con la medicina. Y estaba muy contento. Además que estaba el embajador de Alemania, el embajador de Austria, el embajador de Suiza, personajes como el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, sí, la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, y un montón de gente muy trascendente, muy importante de nuestro medio. Sí, la presidenta del INCUCAI. De la presidenta del Porque INCUCAI. Si no se enoja. Le agarra el ataque y sí, lo araña sí. todo después. Claro, pero bueno, y fue una reunión propia del Hospital Alemán, sobria, en un lugar muy lindo y muy bien organizada, ¿no? Salón María Antonieta. Sí, claro. Sí. un nombre complicado, no, pero realmente de muy buen nivel, muy alemana, muy organizada, sin errores, sin realmente... La colectividad alemana es un lujo, tiene un comportamiento muy especial, pero viven como son. No, el libro que regalaron al final, la historia del hospital realmente es ser una cosa muy pequeña, como fue creciendo hasta lo que soy, ¿no? Es fantástico. Realmente es fantástico. un ágape de primer nivel, ¿no? Yo no soy muy afecto a ir a esa fiesta. No, pero eso valía la pena. Bien. Bueno, retomamos, sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, muy interesante, que a la gente le interesa, pero que sabe poquito y tiene muchas fantasías al respecto, que es la genética y el cáncer. Porque no hace demasiado tiempo que no hace demasiado tiempo, pero tiene un vuelo muy especial. Sí. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Es una persona, como todos los invitados, pero ella en especial, que le tengo mucho afecto. Es muy seria, sabe lo que hace, lo que dice, y tiene una vocación muy, muy grande por su actividad, que seguramente enseguida nos va a presentar Lucas McCormack, que me gustó mucho una frase que le dijeron a Lucas McCormack. Lo vieron y le dijeron: ¿vos te afeitás al revés? ¿Le dijeron? Sí, a mí me causó mucha gracia y entonces ahora me quedó. Podemos poner abajo en el crawl. Sí, claro. Doctor Lucas McCormack, super jefe de trasplantes, afeitado al revés. Sí. Bueno, vamos a la mesa, y hoy entonces con la especialista del lunes en oncogenética. Oncogenética.
doctor McCormack. Me alegría verlos nuevamente. Sí, me imagino. tan graciosos. ¿Sabes? Sí. Pero no me diga que no estuvo fantástico. fantástico. Espectacular, espectacular. No, contento hoy de tenerlos de tener un tema tan trascendente como es la genética y la oncología, ¿no? Hoy la tenemos a nada más y nada menos que a Lina Núñez, que es ex residente de clínica médica, hizo la especialidad también una segunda residencia en genética, la importamos del CEMIC para el Hospital Alemán y la tenemos con nosotros desde hace varios años, y en el transcurso de su desarrollo la han nombrado directora del Programa Nacional del Instituto Nacional del Cáncer de Enfermedades Hereditarias Oncológicas. Y bueno, nada, tenemos la suerte, Lina, de bienvenida al programa. Bueno, además trabaja en nuestro instituto, Lucas. Trabaja Sí, claro. en nuestro Cierto, instituto me importaron al y es hospital, la que ¿no? se encarga de la parte de genética y cáncer, nada más que del Instituto de Oncología. Sí, sí, ¿no? sí. Gracias a Dios la tenemos a Lina trabajando fuerte y cada vez más y cada vez con más demanda de gente. ¿Por qué hoy la gente demanda tanto consultas de oncología y genética? ¿Cuál es la...? Yo diría que hay más de un aspecto. Uno es que se va volviendo cada vez más evidente que es necesario saber el riesgo que las personas tienen de cáncer, porque al no ser igual el riesgo, no es igual la prevención o lo que hay que hacer con cada persona. Y porque ahora la gente se anima a preguntar más, y entonces tienen antecedentes en la familia y quieren saber si eso impacta sobre su riesgo y qué tienen que hacer. ¿Se anima a preguntar y se anima a investigar? Sí, por ahí investigan por su cuenta, lo cual no es tan bueno, pero también es cierto que en estos años hay una estructura que da lugar a la demanda. Si yo le pregunto al médico, mi mamá tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer, ¿qué tengo que hacer antes? Tal vez el médico ese miraba para un costado, ahora sabe que tiene alguien a quien referir, alguien que puede evaluar ese riesgo, un especialista. Y entonces, al ir generándose una estructura que contenga la demanda, hay más lugar. Es un puñado muy chiquito, ¿no?, de especialistas en genética y oncología en Argentina, ¿no? Es chiquito. ¿Hay muchas escuelas o no? No hay, de hecho no hay formación oficial en la especialidad. Sí es cierto que un genetista es la persona más adecuada para realizar esto que se llama evaluación de riesgo o asesoramiento genético, pero otros profesionales médicos también lo pueden hacer si se entrenan. Un ginecólogo mastólogo, un gastroenterólogo, Ajá. un médico clínico. Es Esto decir, que lo hagas puntualmente en genética, porque están todas las enfermedades genéticas, como pueden ser los síndromes genéticos clásicos, el síndrome de Totalmente. Down, que probablemente es sea- una subespecialidad dentro de la genética, la parte de genética oncológica o evaluación de riesgo oncológico. Sí, pero por ahí me gustaría hacer una aclaración. Una cosa es el asesoramiento genético, que es una médica o un médico clínico que sabe de genética, y otra es el genetista que trabaja en un laboratorio y estudia la alteración de ese gen. Totalmente. Son dos cosas distintas. Lo que estamos presentando en este momento es el médico que asesora cuando alguien tiene que hacerse un examen genético o cuando no es ni conveniente, o los riesgos que puede tener sin necesidad de hacer ese estudio genético. No solo eso, Jorge, sino que el especialista que hace asesoramiento define qué estudio hay que realizar, Claro. interpreta ese resultado y puede asesorar sobre las conductas de prevención que tiene que seguir ese individuo y su familia. Abarcar, digamos, ampliar el estudio a los familiares. El bioquímico o el biólogo que está en el laboratorio, no desmereciendo su tarea, que es fundamental para poder creer en los resultados y que sea algo confiable, no deja de ser alguien que complementa la actividad del asesoramiento genético. Claro, porque esto Es una comienza a ser, herramienta. claro, empieza a ser una actividad que es una especialidad. Sí, claro. En el consultorio puede venir una paciente y decirme, doctor Gori, tengo que hacerle estudios genéticos a mis hijas. Digo, no, un momentito, si vos querés un asesoramiento genética, yo no soy el encargado de eso y va a la sección que le corresponde a ella, porque hay muchas vericuetos dentro de estos exámenes. Ramón de Chivilcoy, el cáncer es una enfermedad genética y es excepcionalmente hereditaria. Felicita por otro aniversario del Hospital Alemán, un ejemplo de atención en salud. Romina de Flores, con la genética, ¿es probable o posible evitar las metástasis del cáncer? Muy buen programa. Hay dos cosas fundamentales en las preguntas. Una es que ciertamente el cáncer es una enfermedad genética, cualquier cáncer lo es,
Que sea una enfermedad genética implica que ocurre por alteraciones genéticas en la célula cancerosa o cancerígena. Que no es lo mismo que que no es lo mismo que hereditario. una enfermedad hereditaria, en la cual hablamos de alteraciones genéticas que la persona heredó de su madre o de su padre, aunque no tenga cáncer. Y esas alteraciones yo las puedo encontrar en cualquier célula del organismo. 5 a 10% de los cánceres son hereditarios. En general, si tomamos un cáncer que aparece a temprana edad, que se repite, que hay varias generaciones afectados, ya la probabilidad de que sea hereditario es mayor. Y la otra pregunta es muy interesante, Con la porque es genética claramente es probable un mito o posible evitar las que metástasis. tienen los pacientes, y los médicos confundimos en el discurso esos conceptos. Muchos pacientes vienen a la consulta de asesoramiento creyendo que van a obtener respuestas sobre cómo va a evolucionar el cáncer que ya tuvieron. Es decir, cómo va a ser el pronóstico de su enfermedad. Si yo me hago un estudio genético y me encuentran algo o no, voy a saber si esto va a aparecer nuevamente. Y no es eso. La gran mayoría de los estudios moleculares que hacemos no dan información sobre el pronóstico del cáncer. El cáncer que ya apareció está ligado a un pronóstico que depende de muchos factores y en general no tiene que ver con el factor que lo predispuso a aparecer. Claro, lo importante es saber si ese cáncer está vinculado a una alteración genética que va a ser transmisible a sus hijos, a la descendencia. Eso sería hereditario. O que lo va a poner en riesgo de tener otro cáncer diferente, un nuevo cáncer, pero no le va a decir si este que tuvo se curó o va a volver a aparecer. Alteraciones que se hicieron como muy populares por el caso este famoso de Angelina Jolie, Claro. que lo hemos comentado cuando hablamos de Totalmente. cáncer de mama, que es, uno se hace la mastectomía profiláctica, se hace el vaciamiento de los ovarios, o bueno, seguramente ginecología es la causa más fuerte hoy de consultas que sí. tenés, ¿no? Claramente, ¿cuáles son las especialidades o los tipos de cánceres que habitualmente deberían consultarte? Porque Ninguna duda que los antecedentes familiares de cáncer de mama o de cáncer de ovarios son la consulta más prevalente. Próstata. Próstata puede En el ser, hombre. en el hombre también, cáncer colorectal, sin duda, pólipos colónicos, es otra de las grandes patas, digamos. Pero hay grupos más pequeños que hacen asesoramiento en cáncer que tienen que ver con tumores endocrinos, carcinomas medulares de tiroides, Ajá. tumores renales. Es decir, dentro de este espectro del asesoramiento genético en oncología, uno puede consultar por cualquier tumor que se repita en la familia y que queramos ver qué impacto tiene. Ahora, Juan Pérez ve este programa Sí. y mañana llega al hospital y dice, quiero hablar con la doctora. Quiero un mapeo genético para ver qué puede pasar con mi vida. ¿Eso se puede hacer? Técnicamente hablando se puede hacer. Por suerte los que definimos y asesoramos en esto somos médicos que comprendemos las implicancias de buscar de más y encontrar cosas que tal vez nunca hubiesen sido encontradas y que no iban a tener impacto clínico sobre las personas. Uno en genética tiende a ser conservador en el sentido de que es mejor buscar lo que se sospecha clínicamente. Porque si buscamos cosas no sospechadas, después podemos Nos encontrarnos encontramos con respuestas que no sabemos no cómo deseadas. interpretar. Y Claro. tomamos decisiones exageradas que frente a algo que todavía no la existe. calidad de vida y la circunstancia de vida de nuestros pacientes. Entonces, el asesoramiento es un proceso difícil que uno sigue con el paciente largo, que requiere consultas prolongadas, donde uno tiene que dar mucha información y sobre todo tratar de priorizar la utilidad de la información que va a buscar, para que el paciente pueda tomar la decisión correcta para él, no para mí como médica, no la que yo haría como persona, la que mi paciente tiene que tomar. O sea que ustedes pueden hasta elegantemente desestimar si alguien viene a plantear. Totalmente. Claro. Pero si alguien tiene una patología de las que vos nombraste, como puede ser cánceres ginecológicos, cáncer pulmón, Pulmón es uno de los menos hereditarios, porque Es tiene uno. una impronta ambiental muy fuerte relacionada con el tabaco y con los Claro. inhalantes ambientales, y en ese sentido es de los... Pero hay casos de cáncer de pulmón familiar, no hay genes con una implicancia tan importante como en otras patologías. Fíjate que vos dijiste esto para que la gente entienda bien. El que fuma, el cigarrillo, el humo, le produce a sus células, el cigarrillo, esa alteración genética Claro. que le va a llevar a su tumor, que no lo va a heredar sus hijos, porque está producido por el cigarrillo. Los cánceres que nosotros estamos hablando, hereditarios,
tienen ya el gen que lo transmite su papá o su mamá. Es diferente hereditario a genético. Y esa es una aclaración que yo creo que hay que hacerla muy fuerte porque la gente confunde. Ella dijo una cosa que es buenísima. Es malo estudiar de menos a una paciente o a un paciente, pero es malo estudiarlo de más. De más, sí, sí. ¿Por qué? Porque crea expectativas erróneas y altera la calidad de vida. Aparte dijo algo bárbaro que es lo que después decía Lucas, ¿no? Las respuestas que vos le tenés que dar a esa... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y hay que desenfermar a los pacientes. Claro, hay que desenfermarlos. Y hay un dicho de un amigo mío, que no sé de dónde lo sacó, que es muy bueno. Dice, no hay gente sana. Hay gente que no la estudias a fondo. Porque si te estudias a fondo, algo tenés que tener. Pero es sin importancia, no es trascendente y además que no podés hacer nada con ello. Hay un concepto que para mí es importante dejar claro. Muchas veces tenemos antecedentes de cáncer en la familia y queremos saber si eso nos implica hacer algo diferente, ¿no? Y preguntamos a nuestros médicos de confianza, ese es el camino a seguir. Pero vale la pena también recalcar que hay especialistas que pueden evaluar ese riesgo sin necesidad de siempre terminar en un estudio genético. Yo veo pacientes que tienen antecedentes de cáncer por una rama, por la otra, los evaluamos, decimos, bueno, usted tiene que hacer esta prevención, la otra, y no hace falta hacer un estudio molecular. Es decir, la consulta de asesoramiento no es lo mismo que el estudio genético. El estudio genético surge de la consulta de asesoramiento. No vas a la consulta para un estudio genético, vas para evaluar tu riesgo familiar. Ahora hay poblaciones especiales que tienen alteraciones genéticas. Sí, claramente. No que tienen alteraciones genéticas, tenemos todos. Sí, ¿no? sí, bueno, pero sí. Que tienen más frecuencia o más prevalencia de algunas alteraciones genéticas relacionadas al cáncer, sí. Por ejemplo, la población judía ashkenazim es una población en nuestro país, sobre todo, que hay una comunidad judía ashkenazim grande. Cualquier persona de ascendencia judía que tenga cáncer de mama o de ovario en la familia debería hacer una consulta de asesoramiento genético. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Pero sin importar la edad ni cuánto se haya repetido. También, Ariel, creo que es importante que la gente entienda que cuando va a hacer una consulta de asesoramiento genético, tiene que tratar de obtener la información adecuada, porque muchas veces nos pasa que te dice, no, mi papá se murió de un cáncer de hígado. Y en realidad no era un cáncer de hígado, era metástasis hepática de un cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, uno a veces obvia la causa de muerte de su familiar, de sus antepasados, pero es una información que para vos es súper relevante. Hay un 60% de las consultas donde el paciente se va con tarea para la casa, que tiene que ver con completar más exactamente la información familiar. Jimena de Belgrano, ¿cómo y cuándo se produce la integración de la genética a la oncología? Muy claro los conceptos de todos y de la invitada. Luis de Caballito, respecto a otros países más desarrollados, ¿qué nivel tiene la medicina argentina en este aspecto? Y Betiana de Boedo, hace un tiempo escuché acerca de la importancia del asesoramiento genético en oncología. Bueno, un poco lo que dijiste antes, ¿en qué consiste, ¿no? Por suerte, en Argentina tenemos un nivel similar al primer mundo en cuanto a la capacidad de hacer estudios moleculares, distinto si nos pusiéramos a hablar del acceso de esos estudios a toda la población, eso es otro terreno, pero la calidad de los estudios moleculares que se hacen en Argentina son comparables al primer mundo en laboratorios experimentados, y la calidad del asesoramiento genético cuando está hecho por especialistas también. Existe una red argentina de cáncer familiar, que son médicos que hacen asesoramiento y trabajan en red, que coordinamos desde el programa de cáncer familiar del instituto, y esa red ha ido creciendo. Hay 45, 50 profesionales que trabajamos en red en distintas provincias del país y de instituciones públicas y privadas que hacen asesoramiento genético en oncología. Y el acceso de la gente a esto, porque probablemente la gente te escucha y viste hay gente que tiene PAMI, otra gente que tiene 2 de 510 y otra gente que es indigente, que no tiene obra social. ¿Cómo es el acceso a esto? El acceso es cada vez mayor, pero les puedo dar un dato para que busquen. En la página web del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina está el programa de cáncer familiar y ahí hay un listado de instituciones y profesionales que pertenecen a la red de cáncer familiar. Ese listado son profesionales donde uno puede acudir a una consulta. Y si no, nos pueden escribir y nosotros vemos a dónde podemos derivarlos dependiendo de dónde se encuentren. Pero estos estudios deben ser, asumo yo, costosos. Sí, la mayoría son costosos. En el ámbito público
no se hacen todavía estudios completos y muy extensos. Ajá. Eso es una deuda y una tarea sobre la que estamos trabajando, que es difícil de lograr, pero es posible y está dentro del marco previsto. Lo que pasa es que es difícil avanzar sobre los estudios cuando no tenemos profesionales que sepan capaces de saber qué hacer con eso. Entonces, los primeros años de la red tuvieron que ver con fortalecer la capacidad médica asistencial. ¿Son muy costosos? Depende. Entre 10.000 y 30.000 pesos, y hay algunos más baratos y otros más caros, depende. La gran mayoría de las prepagas y muchas obras sociales cubren estas determinaciones, y mientras más las pedimos y más las justificamos, más las cubren. Claro que tiene que ser hecha por alguien avalado para hacerla, ¿no es cierto? No es, vuelvo a decirte, el médico común, el ginecólogo que ve... No, tiene que ser alguien que sepa asesorar. Porque hay una cuestión que ahora se la voy a preguntar a ella. Vos lo asesorás, pero a veces el resultado de eso implica una acción médica y a veces hasta agresiva. Por supuesto. Sí, ¿Cuáles serían acciones médicas que surgen de un asesoramiento genético que te diga positivo, tenés un gen que es transmisible? Depende mucho de qué gen y de cuál sea el riesgo que uno tiene. Si estamos hablando de órganos que se pueden controlar bien y que yo puedo vigilar en el tiempo, y si aparece un tumor lo saco y lo puedo curar, eso me implica en las mujeres, por ejemplo, mamografías y resonancias magnéticas mamarias, colonoscopías en los que tienen riesgo de cáncer de colon. Ahora, hay órganos que yo no puedo vigilar y quedarme tranquilo, por ejemplo, los ovarios, ¿no? Entonces, a mujeres donde se sabe que tienen un riesgo elevado de cáncer de ovario, que ya cumplieron su etapa fértil, que ya los ovarios no cumplen una función biológica y reproductiva, se plantea la cirugía. Y entonces, muchas veces estas indagaciones sobre el riesgo implican decisiones irreversibles como una cirugía. Ahora, el asesoramiento es fundamental en este caso, porque uno no va a la cirugía por hacer algo cruel, va a la cirugía porque hay evidencia médica que dice que si uno se opera va a estar mejor que si no se opera. Que te estás anticipando a un cáncer que casi seguro viene. Por supuesto. No, bueno, digamos... Casi seguro, digamos, no sé, no, asumo... depende el cuadro, pero por ahí hay 40% de chances de tener un cáncer, a veces 20, a veces 60, dependiendo del caso. Y a veces 80 o 90. A veces sí. Bueno, entonces... Y ahí está la mastectomía, ahí está el asesoramiento genético y el consejo de acuerdo al obtenido. Y el Porque riesgo... si tenés un chance de 20% en un órgano que lo podés controlar, no es lo mismo que si lo tenés en el 90%. Aún así, Jorge, la decisión muchas veces varía con cada paciente, por supuesto. aún con riesgos similares, y eso tiene que ver con cómo cada paciente toma su vida, la historia familiar, el miedo, cómo sobrelleva las pero vos los asesorás igual a todos. Por supuesto, la información hay que darla, después lo acompañamos a la decisión que sea mejor para él. ¿Y todos avalan, por ejemplo, en una paciente con riesgo, hacer una mastectomía profiláctica, o sea, sacarle las mamas en forma preventiva sin que tengan ningún tipo de tumor y que sean sanas? La mastectomía justo no es un ejemplo de los más avalados. Sacar los ovarios y las trompas, los ovarios sí, sin pero las duda. mamas es todavía controversial para muchos ginecólogos. Controlar las mamas igual es efectivo. Mabel de Rosario, el desarrollo de la oncogenética se da solo en el ámbito de la medicina privada. Bueno, un poco hablaste antes, ¿qué alcance tiene en la medicina pública? Y Soledad de Saavedra, hermoso programa, raro que se hable en televisión de estos temas, muy claros los conceptos de la invitada y un placer enorme ver y escuchar a su majestad. Bueno, muy bien. Muy bien. No, es todo un tema, es todo un tema en la cabeza del paciente. Totalmente. Y es muy común que los pacientes tengan dudas sobre esto. El asesoramiento generalmente aclara y tranquiliza. Jorge, vos en el servicio donde vos venís, ¿cómo han establecido las pautas? ¿Lo usan, mandan, hacen asesoramiento genético? Nosotros hace muchísimos años el servicio de ginecología oncológica en el Hospital Alemán, que trabaja con ella, creo que fuimos el primer servicio que trabajamos con ella.
y ahora, por supuesto, que está dentro del instituto en todos los temas. En otro desarrollo. Estamos hablando que cambió en el tiempo. Ahora ella es la encargada del asesoramiento genético de todo el instituto. Pero de todos los cánceres que ven, ¿qué porcentaje estimás que son los que reúnen las condiciones para un asesoramiento genético? No, hay muchos, especialmente de mama, y que está concatenado, pero sería muy largo de explicar, con el de ovario. Mama y ovario a veces se cruzan. Un tercio de los cánceres de mama tienen antecedentes familiares y merecen una evaluación, no un estudio genético, o una evaluación de asesoramiento. Genético, tal cual. Bueno, ya nos estamos yendo, ¿no es cierto? Viste cómo se va el tiempo, sí, es terrible, pero les realmente fue una reunión muy interesante, muy linda. Ella lo explicó todo, como siempre, muy bien, y la gente tiene que saber que no es cuestión de hacerme un estudio de un gen y ya está. No, tiene que tener un asesoramiento genético, es decir, un médico que sepa de eso y la aconseje. Muchas gracias por venir. Gracias usted a ustedes. recuerde, vivir más y mejor, para que usted viva más y mejor, mañana a las 14 y el viernes a las 0:30 del sábado. Chau, que la pase muy bien. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Metro. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.